Hace 20 años la revolución chavista prometió que el socialismo del siglo XXI iba a traer el reino de Dios sobre la tierra, y estoy citando. Pero el modelo socialista en realidad lo que ha traído es represión, miseria y exilio. Bueno, es uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente con la desaparición de la religión y la idea de trascendencia, de irse hacia un cielo. Lo que pasa es que la gente no es que ya no tiene esa creencia, sino que la gente empieza a pensar que los políticos le pueden dar ese paraíso en la tierra y empiezan a endiosar, perdón, a los políticos, y es lo que ocurre. Sigamos viendo. Al final voy a comentar más sobre el tema. Y yo lo digo pues muy convincentemente. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Que el modelo socialista no funciona. Yo no sé de qué socialismo hablas tú. Primero, hay un solo socialismo, ¿no? No. Está establecido el socialismo. No hay un solo capitalismo. Bueno. No hay un solo socialismo. Ahora, yo sí te digo que nosotros hace 20 años, el proyecto cuando se inició y triunfó electoralmente, no proclamaba el socialismo, proclamaba un cambio general. Es en el año 2004, 2005, el comandante Chávez plantea un nuevo socialismo, socialismo bolivariano del siglo XXI, y estamos empeñados en construirlo, una sociedad solidaria, una sociedad libre, una sociedad donde la educación sea un derecho, una sociedad de valores, una sociedad de gran inversión social. Es nuestro socialismo, humildemente lo estamos construyendo. Una clave para entender a los políticos es que siempre tenemos que fijarnos en lo que los políticos hacen, no lo que dicen. Tenemos que fijarnos en eso. Sigamos un poco más. Y suena muy bien en la teoría, pero es que en la práctica usted sabe lo que está pasando en su país. Casi 5 millones de venezolanos se han ido según las Naciones Unidas. Ustedes tienen una inflación de casi 1.000.000% anual. Usted sabe que las reservas de petróleo son inmensas, pero no se saca. Que PDVSA tiene... ¿Por qué somos los humanos la criatura o la especie dominante del planeta? Pues porque sabemos pensar en futuro. Y una de las claves para pensar en futuro es el poder ahorrar. El poder guardar lo que podemos consumir hoy para algún problema, alguna dificultad, alguna precariedad que podamos tener en el futuro. Y eso nos ha hecho la especie dominante del planeta. O sea, ver el futuro y planificar para el futuro. Pero si tienes inflación, ¿cómo vas a poder ahorrar para proveer o para prevenir tu futuro? No lo vas a poder hacer. Está produciendo menos de 1 millón de barriles al día. Entonces, el socialismo no les ha caído muy bien en estos 20 años. Fíjate que tú repites un guión que de manera natural repiten las agencias de noticias, los cables y las televisoras, que pudiéramos decir los fast news fabricados sobre... Ok. El problema con el socialismo o el comunismo es la mentira. La mentira. Toda sociedad que progresa en el mundo es una sociedad que progresa gracias a los valores de las personas. En cambio, el socialismo o el comunismo es la mentira. O sea, tienes que irte más allá de tus ojos y no ver la realidad y creer que lo que está pasando en Venezuela, como lo dice Maduro, que no puede decir ni bien la palabra fake en inglés, que es es como decir que no es real. La palabra fake news, o sea, bulos serían en español, o sea, noticias falsas. A pesar de las circunstancias o de los problemas que está pasando la sociedad venezolana, él dice que eso es mentira. ¿Por qué? Porque él está teniendo una vida totalmente diferente, está rodeado de gente y no está sufriendo las carencias que los otros compatriotas de él están sufriendo. Entonces todo esto es una mentira. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Y no pienses que los políticos están ahí para arreglar tu vida. No, están ahí por ellos. Sigamos viéndolo. Venezuela de manera permanente. ¿Qué he dicho que no es correcto? Dígame de lo que le dije, de lo de la inflación, la gente yéndose, y del exilio, y de que PDVSA no produce lo que tiene que producir. ¿Dónde yo me equivoco? Lo que yo creo es que tú, en alguna de las cosas que dices, tomas las cifras extravagantes y exageradas del guión antivenezolano. ¿Pero dónde me equivoco? Dígame. Te digo. Dígame. De los 5 millones que se han ido porque consideran que no pueden vivir. Siempre para el socialismo, el comunismo, siempre hay un enemigo externo, de afuera, que no es nada responsabilidad de ellos y que todo es debido a que hay un monstruo afuera que está haciendo todo este mal hacia ellos en el mundo. Así es como piensan los socialistas. ¿Por qué? Porque no pueden decir, y ser, en la vida, tú no puedes ser así. Tú tienes que, yo soy psicólogo de profesión, tengo un máster,
Y bueno, yo ayudo a personas a que puedan identificar sus problemas y dificultades en su vida. Y un paciente cuando llega a mi consulta no puede decir, bueno, es culpa de mi mamá, es culpa de mis padres, es culpa de mi mujer, es culpa de mi marido, es culpa de la sociedad. No, tienes que hacerte responsable de tus problemas y dificultades en la vida, porque cuando eres responsable, ya no eres víctima. No quiere decir que la víctima por lo general no tiene poder. ¿Por qué? Porque piensa que las circunstancias externas modifican la manera de actuar y de hacer las cosas. Pero no, cuando tú tienes poder y dices, bueno, está ocurriendo esto, yo soy el fabricante de mi propio destino y yo puedo modificar en este aspecto, porque hay cosas que no voy a poder hacer nada. Sigamos un poquito más. Vivir más por el Mira, problema. si se hubieran huido 5 millones de personas en este país, no hubiera aumentado lo como ha aumentado algunas cosas clave. Aumentó el consumo de electricidad, aumentó el consumo de gasolina. O sea, son indicadores concretos de que Venezuela sigue un nivel de... Este hombre tiene un coeficiente intelectual tal vez de unos 90, digo yo. Es una persona no muy dotada intelectualmente hablando, pero ¿cómo solamente el socialismo una persona puede triunfar así? O en el comunismo, ¿por qué? Porque ya no depende de la productividad ni la meritocracia, sino depende del uso de la fuerza, como está ocurriendo en Venezuela. Bueno, veamos, yo escribí algo utilizando las palabras un poco del doctor Jordan Peterson, pero antes de eso les quería invitar que pasen por mi página web, Psicólogo Eugenio. Aquí ustedes van a encontrar mucho tipo de servicios para que yo les pueda ayudar con este diferente tipo de problemas que puedan tener en su vida. Pero antes les quería invitar, en la descripción del video estarán los detalles para que ustedes puedan tener una sesión de terapia conmigo. Sigamos. Esto es lo que habla el doctor Jordan Peterson. Yo he visto varias entrevistas de él y bueno, he recabado un poco de información de él en el internet y escribí esto. El reino de la mentira, cómo el socialismo se sostiene con lenguas silenciadas. Bueno, escrito por mí. Yo soy psicólogo y soy analista o experto en la realidad de la naturaleza humana. Bueno, en palabras del doctor Jordan Peterson, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XXI, la mentira sistemática es la columna vertebral de los regímenes totalitarios. Venezuela lo es, casi, en lo absoluto. Esta afirmación no es simple metáfora, sino una observación profundamente arraigada en la historia del comunismo soviético y de otros regímenes socialistas, donde la verdad se convirtió en enemiga del Estado. En Venezuela, esta afirmación resuena con una intensidad desgarradora. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la televisión oficialista que todo va bien, que hay progreso, que el pueblo está feliz, mientras que la realidad en las calles es de escasez, miedo, pobreza y desesperanza? Peterson explica que en estas sociedades la gente comienza a mentir para sobrevivir. No solo mienten los líderes, el pueblo también se ve obligado a aceptar ficciones grotescas para evitar represalias. Se crea un mundo ficticio donde decir que no hay comida o medicina se convierte en traición. Así ocurrió en la Unión Soviética, donde millones murieron mientras los discursos hablaban de utopías. Así ocurre hoy en Venezuela. Cuando una nación se convierte en una maquinaria de mentiras, el alma de sus ciudadanos empieza a pudrirse. La mentira constante destruye el pensamiento crítico, la creatividad y la verdad personal. La dictadura necesita que calles, obedezcas y repitas. Peterson invita a resistir. Di la verdad, o al menos no mientas. En tiempos donde el silencio se compra y la verdad se castiga, decir la verdad, aunque sea uno mismo, es un acto de resistencia. Creo que el acto de resistencia más grande es ponerse a estudiar sobre este tipo de temas. Bueno, yo como soy psicólogo, me gusta estudiar mucho sobre la historia y la naturaleza humana. Y ahí es cuando yo me puse a estudiar los gobiernos. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas y dificultades y guerras y problemas de salud mental que estamos teniendo hoy en día es debido a los gobiernos y las políticas estúpidas que estos gobiernos están implantando en sus países. ¿Por qué? Porque muchos de los políticos son gente fracasada, muchas de las veces en las vidas de ellos, o en algún emprendimiento o en el mercado privado,
y utilizan la política como para ganar fama, prestigio y poder, porque mediante el mercado privado uno no puede ser exitoso si no es una persona de palabra, no es una persona que da un buen servicio o da un buen producto y no es una persona íntegra en sí. Solamente en los gobiernos se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen el monopolio de la fuerza en cualquier sociedad y mientras ese político más mentiroso, más manipulador, más engañador, esté haciendo discursos de eso, mejor le va a ir. ¿Por qué? Porque con la desaparición de la religión, lamentablemente, la gente actualmente en nuestro país y en los países del mundo quiere la utopía, quiere ese paraíso que antes se reservaba en las épocas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, eh, que era después de la muerte. Ahora quiere que eso ocurra en la tierra y por eso es muy malo la desaparición de la idea esta de trascendencia, de la idea de una religión y la idea de un ser superior. ¿Por qué? Porque la gente empieza a endiosar al gobierno, quiere que el gobierno haga el paraíso en la tierra y quiere que los políticos sean como esos dioses, como esos Jesucristos, que hacen todo este tipo de estupideces, pero la verdad es que el ser humano es una criatura imperfecta y tiene muchos problemas y dificultades en su vida y nadie puede ser perfecto. Todo el mundo tenemos muchos problemas y lamentablemente las sociedades que progresan, afortunadamente, pero lamentablemente para las sociedades que fracasan, afortunadamente las sociedades que progresan lo hacen en base a los valores, a ser honestos, honrados, a cumplir su palabra, la puntualidad y todos los valores esos que nos hacen que seamos mejores seres humanos. Pero las sociedades que fracasan usualmente son las sociedades que tienen todos los pecados capitales dice la religión, la Biblia, como es la soberbia, ustedes pueden ver de Maduro ahí, la envidia, o sea, la envidia que tienen los demás ahí en la sociedad, con los favores políticos y todo, la impureza, o sea, la necesidad de, bueno, la impureza no mucho, digamos, no le conozco mucho en este tema, la envidia, la gula, bueno, podemos ver que está gordo, el cólera en sí, podemos ver que es un hombre que está rabioso ya con la periodista que le está haciendo preguntas sinceras, la pereza también. Entonces, todos los pecados capitales, que son 7, no sé si los nombré todos, en cambio, la honestidad es una de las bases más importantes para que una sociedad progrese. Me acuerdo que Jordan Peterson estaba en una conferencia diciendo que la clave entre una sociedad que progresa y una sociedad que está mal, económicamente hablando y en todo aspecto, es la honestidad nada más. Si ustedes se dan cuenta, Maduro aquí simplemente está mintiendo, no está diciendo la verdad. Y podemos ver cómo está molesto. Ahora, no te niego que se han ido miles, algunos miles de venezolanos. Claro que sí. Yo calculo que se han ido entre 600.000, 900.000 en una migración. Entonces, lamentablemente podemos ver este tipo de políticos triunfa en el socialismo. ¿Por qué? Porque simplemente en el socialismo necesitas ser una mala persona para poder progresar ahí, porque eres mentiroso, manipulador, eh, chantajeas a la gente, extorsionas a la gente y aparte de eso utilizas la fuerza del Estado, que son los militares y también los policías. En cambio, en el mercado privado, tú no puedes hacer eso. En la empresa privada no puedes hacer eso. O sea, Coca-Cola es una de las bebidas más exitosas del mundo. Creo que es la más exitosa, junto con Pepsi. Pero la empresa de Coca-Cola ni la Pepsi no nos están obligando a nosotros a que le compremos a ellos, cosa que sí puede hacer un gobierno, y por eso ellos tienen poder. Entonces, el próximo domingo tenemos las elecciones en el Ecuador. Bueno, la verdad es que yo no voy a votar por ninguno de los dos candidatos, pero al mismo tiempo les quería invitar a que reflexionen que nunca confíen en un político. Un político no está ahí para ayudarte a ti. Un político no está ahí para hacer las cosas bien. Tal vez en las alcaldías y en las localidades, un político se hace político muchas las veces por ayudar a su gente, pero ya en los estamentos o en los lugares más altos de la política, usualmente para llegar a ese lugar tienes que pervertirte como ser humano. ¿Por qué? Porque yo considero que la política es el mal de la sociedad. ¿Por qué? Porque tienes que ser mentiroso, manipulador,
prometedor de cosas que no vas a cumplir y todas esas cosas que no puedes ganar realmente con una persona que sea honesta. Que sea honesta, ¿por qué? Porque nuestra sociedad ecuatoriana está pervertida. Obviamente, si se hiciera esto en países como Japón, Corea, China, incluso el mismo Estados Unidos, bueno, no tanto, pero países como Irlanda, países como Singapur, usualmente la gente va a castigar ahí a los políticos que están haciendo mal las cosas, la gente. Pero lamentablemente, ¿por qué? Porque los valores de ellos les hace que sean personas que sigan el buen camino de la honestidad y hacer las cosas bien. Pero en el Ecuador, lamentablemente, los valores de las personas están erosionados, nuestra sociedad se ha pervertido y eso les conviene mucho a los políticos para que hagan sus fechorías. Es todo lo que les quería decir esta tarde. Bueno, mi afán no es decirles por quién votar ni qué hacer con su vida, simplemente que yo como experto en relaciones, en terapias y también experto en la naturaleza humana, les quería hacer un video sobre esto. Que pasen una buena tarde, que les vaya muy bien y pasen por mi página web, psicólogo Eugenio. También tengo otra página web que se llama Relaciones de Pareja por la Edad.com. Ahí pueden encontrar ustedes artículos y me pueden contactar a mí para que yo les pueda ayudar con cualquier tipo de terapia de manera virtual en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena tarde. Gracias.